Hoy vamos a hablar de un tema que realmente está cambiando la forma en que las organizaciones gestionan. Cómo los agentes de inteligencia artificial transforman la evolución de la estrategia. Porque la realidad es que las organizaciones rara vez fallan por la falta de estrategia. El problema es que muchas veces se dan cuenta demasiado tarde de que esta estrategia ya no refleja lo que está pasando en la operación. Y cuando esa desalineación se hace evidente, el desempeño ya se vio afectado. Por eso, hoy vamos a explorar algunos aspectos clave. Cómo pasar de un modelo de revisiones periódicas, que suele ser bastante reactivo, a una conciencia estratégica continua, donde podemos detectar señales a tiempo, anticiparnos a los desvíos y tomar decisiones más oportunas. También vamos a tocar otro punto importante. ¿Qué papel siguen jugando los dashboards tradicionales? ¿Dónde siguen aportando valor y en qué momento empiezan a quedarse cortos frente a la complejidad actual? Me da muchísimo gusto presentarles a quienes nos acompañan hoy para hablar de todo esto. Tenemos con nosotros a Karen Echeverría, directora de Actio Latam y experta con una trayectoria de más de 15 años ayudando a organizaciones en la región a conectar estrategia con ejecución. Bienvenida, Karen. Y Yuri Gracias. Moraes, CTO en Actio, líder en tecnología e innovación, así como en el uso de inteligencia artificial para convertir datos en decisiones inteligentes. Gracias por estar aquí, Yuri. Y bueno, también tendremos un invitado especial sorpresa que va a hacer una participación durante esta sesión. Pero antes de arrancar, dejo algunos avisos. Este es un espacio abierto, así que les invitamos a dejar sus preguntas y comentarios en el chat. Los ponentes los estarán leyendo durante la sesión. También quiero mencionarles que nos acompaña Brenda Tapia desde el chat. Si alguno de ustedes quiere conocer más sobre nuestros desarrollos o que analicemos juntos su contexto actual, con toda confianza pueden dejar su correo electrónico y ella les contactará. Y por último, hacia el final de la sesión estaremos compartiendo un enlace para llenar un formulario feedback. Les pedimos que nos apoyen llenándolo. Nos ayudan a mejorar estos eventos y también con este llenado recibirán un certificado de participación. Si por alguna razón no reciben este certificado, pueden apoyarse con Brenda para dar este seguimiento. Y ahora sí, gracias nuevamente por estar aquí. Los dejo con la conversación. Adelante, Karen. Gracias, Nancy, por la presentación. Gracias, Yuri, nuevamente por estar aquí, nuestro super experto en inteligencia artificial. Yuri, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti Oye, por invitarme. Yuri, y antes de empezar, a ver, cuéntanos, tú estás estudiando, ¿cierto? Una maestría en Sí, estoy inteligencia haciendo, artificial, ¿cierto? exacto, estoy haciendo una maestría en inteligencia artificial, hablando desde España, estoy haciendo esta maestría acá en Barcelona. Muy bien, Yuri, es súper experto. Y bueno, además de tu expertise en el tema de inteligencia artificial, pues me encanta tenerte aquí también como nuestro chief de tecnología, porque pues tienes toda esta conexión y esta claridad, ¿no? Del entorno en el que estamos hablando en este evento, ¿no? Y bueno, todos yo creo que ya estamos, no quisiera decir cansados, porque inteligencia artificial es un tema de moda, ¿no? Y que lo escuchamos en todos lados, Yuri, ¿no? Inteligencia artificial. Bueno, hoy vamos a hablar, no vamos a hablar solo de inteligencia artificial en general, ¿no? Porque, pues ya es un tema que está en todos lados, es un tema súper amplio, es un tema que a mi parecer ya está un tanto saturado, no por eso quiero disminuir la importancia que tiene el tema, ¿no? Em, y es donde es fácil quedarse en tendencias sin realmente verlas aterrizadas en el negocio. Entonces, yo lo que quiero traer a este webinar es algo bien aterrizado, Yuri. Es, quiero hablar de algo bien, quiero que hablemos de algo mucho más concreto, algo mucho más estratégico que, ojo, no estamos hablando de futuro, porque también hablamos de inteligencia artificial y nos imaginamos el futuro, robots. No, es algo que ya está ocurriendo. Estamos hablando del presente. Estamos hablando de organizaciones que ya están trabajando con esta tecnología y que están teniendo pues un impacto directo en cómo estas organizaciones están tomando las decisiones hoy en día, ¿no? Em, y en particular, el día de hoy nos trae a la conversación
cómo es que estos agentes de inteligencia artificial están cambiando la forma en cómo gestionamos la estrategia. Pues por como sabemos, ¿no, Yuri? Y más nosotros, Actio se ha especializado estos más de 20 años en sistematizar las diferentes metodologías de gestión y en acompañar a todos nuestros clientes en garantizar la correcta ejecución de la estrategia. Lo sabemos que pues estas estrategias por muchos años han sido gestionadas a partir de dashboards, a partir de reportes, a partir de indicadores, a partir de iniciativas que tenemos por ahí, muchas veces conectadas, muchas veces no, pero que son herramientas que al final nos permiten ver qué está pasando en la organización. Pero lo que estamos empezando a ver ahora, Yuri, no solamente es pues mirar qué es ver lo que está pasando, ¿no? Sino es ahora identificar cambios muchísimo más profundos, ¿no? Estamos pensando en no solamente ver la estrategia, ¿no? Ver nuestro mapa estático, sino que esta estrategia nos alerte, nos avise realmente de cuando algo relevante está ocurriendo. Y sabemos que en esta volatilidad que tenemos de los mercados, de las tendencias, de las tecnologías, pues es algo que sí o sí tenemos que tener bajo el radar, ¿no? Y pues estos cambios cambian totalmente, sobre todo para mí, Yuri, el timing, ¿no? El tema de la rapidez con la que podemos tomar una decisión y porque sabemos que este tema de timing, ¿no? Es lo que define, ¿no? Que podamos estar siempre un paso adelante en nuestra estrategia. Yuri, antes de entrar en materia, antes de entrar a la primera pregunta que tengo para ti, me gustaría nivelar un concepto, aterrizar un concepto que parecería que todos lo comprendemos, pero cuando lo desagregamos o lo desmenuzamos podemos encontrar pues diferenciaciones muy claras que nos van a adentrar a comprender mejor el tema de los agentes que apoyan nuestra estrategia. Y es el concepto de gestión estratégica, Yuri. Voy a compartir mi pantalla, si les parece, y vamos a repasar este concepto. Voy a tratar de ir muy rápido, no es mi intención ir a profundidad en este punto, pero sí me interesa que nos quedemos con algunos puntos. Ok. Muchos contemplan como el tema de gestión estratégica, muchos se quedan en el tema de tener una planificación, ¿no? Y lo que vemos hoy en día, Yuri, en las organizaciones y con nuestros clientes y el mercado, es que, bueno, formulamos, planificamos y sí, en algunas ocasiones nuestros clientes ejecutan, ¿no? Una estrategia. Pero aquí estamos asumiendo un concepto mucho más amplio, Yuri, que habla en primera que es un proceso continuo y sobre esta continuidad es donde vamos a basar, ¿no? También toda nuestra charla, ¿no? Esta continuidad va a ser un diferenciador muy importante qué es lo que va a proponer el valor de estos agentes que apoyen a la estrategia. Entonces, asumamos que la gestión estratégica y como lo aplicamos en Actio, tanto en nuestras soluciones como en el desarrollo de estos agentes, la gestión estratégica va a ser un proceso continuo de no solo formular, planificar y ejecutar, sino de dos conceptos aquí, que es lo que generalmente y vemos hoy en día que no se hace, Yuri, que es monitorear y ajustar constantemente y continuamente los objetivos estratégicos de la organización, ¿no? Esto para asegurar siempre pues esta alineación con la misión, visión y todo el entorno externo. Que este entorno externo, pues como ya conversamos, pues cambia constantemente, ¿no? Entonces, para dejar mucho más claro estas etapas, ¿no? O fases, si lo quisiéramos ver así del concepto de la gestión estratégica, me gustaría ir a un esquema, ¿no? ¿Qué es lo que generalmente hace una organización cuando quiere formular
su planificación estratégica, ¿no? Bueno, ve el negocio, analiza su misión, su visión, sus valores, ¿no? Realiza diferentes análisis competitivos, ¿no? Plantea también diferentes escenarios, ¿no? Que esto también es lo que vamos a ver que este tema de los agentes va a impulsar. Analizamos oportunidades, amenazas, ¿no? Hasta lograr un posicionamiento estratégico, ¿no? Adicionalmente, vamos a definir algunos objetivos globales para la organización, realizando también un análisis del ambiente interno. Entonces, es mirar hacia afuera, mirar hacia adentro, que también vamos a llegar a esos conceptos dentro de las estructuras de los agentes que veremos más adelante. Analizaremos fortalezas y debilidades hasta derivar en lo que nosotros llamamos en un mapa estratégico. Y aquí este punto, ¿no? Este mapa estratégico, hablando de nuestra solución de gestión estratégica, Yuri, para nosotros es nuestro punto de partida, ¿no? Si hoy llega uno de nuestros clientes con nosotros a buscar una sistematización de su modelo de gestión y para poder garantizar la ejecución de su estrategia, el punto de partida es tener un mapa estratégico donde vamos a tener identificados todos aquellos objetivos que queremos plasmar generalmente para el mediano plazo. Ahorita vamos a hablar de estos tiempos, ¿no? Porque eso pues lo vemos todos los días. Las estrategias se plasman para 3 o incluso lo veo con algunos de nuestros clientes en Latinoamérica a 5 años, Yuri. Tengo por ahí un cliente de 6 que tiene su plan estratégico de 6 años, ¿ok? Entonces, todo esto queda dentro de la etapa de planificación. Y después, bueno, ¿cómo vamos a, una vez que tengo el plan, cómo lo voy a volver operativo? ¿No? Para eso tendré que desplegar, ¿no? Estas metas en indicadores, en proyectos, en iniciativas, ¿no? Que por supuesto yo voy a implementar, ¿no? Y que voy a estar verificando constantemente los resultados de estos indicadores, del avance de dichos proyectos, ¿no? Esto lo que busca, ¿no? Es una estandarización, ¿no? De este monitoreo continuo en caso de que yo esté logrando a la meta, ¿no? En caso de que yo no esté logrando la meta, pues bueno, tendré que identificar algunas otras acciones que me apoyen a garantizar que el próximo periodo no voy a tener algún desvío o que mi proyecto se va a alinear a lo previsto. ¿Ok? Entonces, todo esto se convierte en una revisión constante, ¿no? Digamos, ya hablando a nivel táctico de mi estrategia. Y digamos que hasta aquí, Yuri, lo podemos ver en las organizaciones. Si me preguntas a mí, por ahí muchos se quedan en la planificación, algunos ya empiezan, como decimos por acá, a cojear un poco en lo que hablamos en la ejecución de la estrategia. Pero donde sí estoy casi segura, Yuri, que muchos de nuestros clientes o lo que vemos en el mercado es que el análisis crítico de la estrategia, en este caso, y la cuestión de reestructurar en sí la estrategia, ¿no? Lo que hablamos siempre, ¿no? Las estrategias no están escritas en piedra, ¿no? Pero antes hablábamos de hacer unos pequeños reajustes a la estrategia. Ahorita estamos hablando de una agilidad muchísimo más grande para poder ajustar esta estrategia. Y entonces es aquí, Yuri, donde, no me dejarás mentir, pues se necesitaría, ¿no? Todo un grupo de personas especializadas, mucha gente, muchos brazos, imagínense, para poder estar monitoreando estos escenarios, a nuestra competencia, estar mirando internamente qué está ocurriendo en nuestra organización para entonces definir qué reajustes necesito hacer yo a mi estrategia, ¿no? Entonces, regresando al concepto regresando un tanto al concepto que veíamos de gestión estratégica, al ser un proceso continuo, yo tengo que garantizar que estoy realizando este análisis crítico y reestructurando la estrategia continuamente, ¿no? Hablando de continuamente. Si yo lo hago cada año, eso no es continuo.
Entonces, ahí estamos rompiendo totalmente nuestro concepto de gestión estratégica. Entonces, hoy en día, nuestro módulo Actio Gestión Estratégica parte del mapa estratégico, ¿no? Y nos ayuda a toda esta ejecución. Ahora, estos agentes nos van a ayudar a esta parte, Yuri, lo cual a mí me emociona muchísimo y para eso estás aquí, Yuri, muchas gracias. Y ahora sí, teniendo en cuenta estos conceptos, este concepto de gestión estratégica, en donde apoya la herramienta de Actio, en donde van a apoyar también estos agentes, que también van a trabajar de la mano, ojo, herramienta con agentes, también lo vamos a ver. Va a ser el foco de esta plática. Y Yuri, para comenzar esto, desde lo que tú ves el día de hoy, ¿cómo estos agentes están cambiando pues la forma en que las organizaciones ajustan su estrategia en el día a día? Perfecto, Karen. Como he mencionado, como he dicho muy bien, que hoy lo que pasa en las organizaciones es que se toma mucho tiempo para hacer todo este ciclo, todo este flujo, porque se demanda muchas personas, un gran equipo para hacer las análisis, plantear los escenarios, entender los cambios que van a ocurrir en el escenario mundial y cómo van a afectar lo negocio y que vamos a entregar a nuestros clientes. Entonces, lo que pasa es que las organizaciones hoy hacen este planeamiento completo una vez por año, algunas 3, algunas 5, porque es muy, sí tiene bastante trabajo para hacerlo, demanda mucho tiempo, muchas personas, y al final lo que tenemos es un ajuste del plano. Pero esto era efectivo en un mundo que no se cambiaba con la velocidad que tenemos hoy. Imagínate que hace 6 años atrás no teníamos la conversa de agentes y mucho menos de inteligencia artificial. Todo Claro. esto ha sido popularizado, empezó a cambiar el mercado hace menos de 5 años. ¿Y cuántas empresas fueron creadas y cuántas empresas no existen más por causa de esas mudanzas que tenemos en este escenario? Y no estoy hablando solamente de las empresas de tecnología, estoy hablando de todo tipo de empresa, De porque hoy todo. una empresa que presta un servicio puede ser cambiada por una tecnología o puede ser cambiada por una otra demanda del mercado. Entonces, todas las empresas en el mercado están siendo afectadas por la velocidad que el cambio en el mundo tiene hoy. Entonces, traigo un Y ejemplo. sí, y tú estás hablando de afectaciones, Yuri, pero también podríamos hablar de oportunidades, ¿no? ¿Qué Sí, oportunidades también derivadas de todo este análisis que nos esperamos 2, 3 años hacer, pudiéramos estar perdiendo en el camino, ¿no? perfecto. Sin hablar de afectaciones, sino también hablando de oportunidades. Y te digo, yo por ahí tengo un cliente que tiene su planificación estratégica 6 años, ¿no? No sé si esté aquí. No quiero hablar de nadie, pero bueno, es importante, no es el tema de la periodicidad, ojo, ¿no? Es el tema de cuándo vamos a replantearnos la estrategia y cuándo vamos a estar ajustando esto, ¿no? Que debería ser continuo. Sí. Em, Oye, Yuri, y Entonces, yo me estoy, perdón, adelantándome a algo, pero ayer estaba viendo el evento que tuvieron también de este tema para el mercado de Norteamérica, ¿no? Y me llamó mucho la atención una frase que hasta me gustaría por ahí después pedir que hagan un pequeño short de esa frase que dijiste, pero hablaste de supervivencia, Yuri. sí. Hablaste y quisiera traer esta importancia, ¿no? No es algo que nos va a colocar como en ¿cómo podría decirlo? Como con una ventaja, aunque sí lo hace, ¿no? O como decir, ah, sí tengo un agente, voy a tener un plus. No, podríamos estar hablando de supervivencia, Yuri, y eso a mí Sí. me encantó lo que mencionaste ayer, ¿no?
Sí, porque hoy con este mundo que es tan volátil, que se muda, que se cambia todo el tiempo, que las situaciones se cambian muy, muy rápido, es necesario para la sobrevivencia de las organizaciones hacer todo ese flujo en una velocidad que sea compatible con la velocidad de cambio del mundo. del mundo. Entonces, precisamos hacer continuamente y las organizaciones que tienen esa capacidad están con un diferencial competitivo frente a los competidores. Porque imagínate que estoy hablando de un cliente que es un varejo que tiene diferentes Retail, ¿no? tiendas, retail, Retail. sí, Ujú. un retail de diferentes tiendas en distintos países en Latinoamérica. Y puede haber un cambio en la moneda, en lo costo en las tasas de interés en un específico país. E imagínate que hoy ese cliente tiene que hacer toda la planificación, entender todos los escenarios, buscar datos históricos de ventas, entender cómo este cambio va a impactar todos los proyectos para esta unidad de este país y cómo eso va a afectar el resultado global del grupo. Y tener un departamento entero para hacerlo. Sí, ¿no? Demanda bastante tiempo. Y este es el problema de fondo, Yuri. A ver, no es que las empresas no quieran hacer este proceso continuo, no es que no, o sea, no quieran. Yo creo que todos quisiéramos tenerlo, ¿no? El problema es que hacerlo de manera manual se vuelve Sí, para mí inviable totalmente, ¿no? Estamos hablando de procesar grandes cantidades de información, ¿no? Y no hablando solo de volumen, Yuri. Estamos hablando de una complejidad importante, ¿no? Que deberíamos, o sea, para hacerlo de manera manual, además tendremos que tener especialistas, ¿no? En cada punto ahí, que eso ya hace mucho más complejas las cosas, ¿no? Entonces, no solamente hablamos de volumen, sino en la complejidad de los análisis que tenemos que hacer y en cómo todos estos análisis también van a conversar entre sí, ¿no? Entonces, pues el problema obviamente que tenemos hoy no es un tema, no es un tema de falta de información, al contrario, ¿no? Sí, es un exceso de ruido que podemos tener y que los agentes de inteligencia artificial pues van a venir, ¿no? A hacer mucho más eficiente este trabajo y a entregar un valor muy grande. Y antes de continuar, Yuri, me gustaría hacer una encuesta con los participantes que tenemos aquí. Háblenos va a aparecer en su pantalla, va a aparecer un pop-up con la encuesta. Respondan su gestión estratégica. ¿Ustedes consideran que es un proceso continuo? Indíquenos si sí es un proceso constante y continuo y dinámico, o si es parcialmente, realizan revisiones en periodos específicos o no realizan de forma puntual, o lo realizan de manera puntual o reactiva. A ver si vamos a mirar cómo van estas respuestas. Bueno, por ahí muy pocas personas nos dicen que no, o sea, que lo realizan de forma puntual o reactiva, pero por ahí la mitad están hablando de que lo hacen parcialmente, sí que sí realizan revisiones periódicas, y por ahí la otra mitad nos dicen que es un proceso constante y dinámico. Esta respuesta para mí es sorpresiva, saber que la mitad de aquí están en un proceso constante y dinámico. ¿Qué piensas tú, Yuri, de esta respuesta que nos da el público acá? muchas empresas hacen inversiones de mantener un gran equipo y un time dedicado para hacer esa gestión continuamente. Lo bueno y que vamos a profundizar ahora es cómo la tecnología puede impulsionar esta capacidad de las organizaciones de responder a estos cambios en el escenario. Entonces, lo que era algo como futuro, algo que se veía en muchos años a frente, ahora ya es la realidad de muchas organizaciones.
¿Y cómo hacen? Ah, lo que vamos a tratar ahora es de utilizar agentes de IA para ampliar la capacidad de este time de analizar, entender los cambios y tomar decisiones que van a garantizar la sobrevivencia de las organizaciones. ¿Y cuál es la diferencia? Algunos deben estarse preguntando, sí, ya tenemos agentes de IA. Trabajo y ya utilizo en mi día a día un agente de IA. Pero las herramientas que usamos hoy como ChatGPT, Claude, Microsoft Copilot, son herramientas de inteligencia artificial, pero no necesariamente agentes de inteligencia artificial. Le explico la diferencia. La diferencia, sí, Sí, vamos antes de ir a mi otra pregunta, Yuri, está interesante hacer esta diferenciación, ¿no? Porque todo el mundo, sí, yo ocupo inteligencia artificial. A ver, sí, inteligencia artificial, muchos de nosotros seguramente ya tenemos ChatGPT abierto ahí constantemente. Bueno, yo no tengo ChatGPT, yo tengo la Actio IA, que está en nuestro sí. software, ¿no? Que obviamente ya está preentrenada con recursos, además con acervo de la organización, entonces me da respuestas mucho más asertivas. Pero, ¿cuál es esta diferencia, Yuri, de inteligencia artificial y un agente de inteligencia artificial? Perfecto. Todavía esas herramientas son herramientas reactivas. Tenés que hacer una pregunta o que solicite que que haga algo para que retorne alguna respuesta. Entonces necesita que dé algún estímulo, algún tipo que empiece la interacción para que reciba algún tipo de respuesta. Los agentes de IA tienen un comportamiento distinto porque son agentes que son inteligencias artificiales con funciones y propósitos muy bien establecidos y que trabajan en conjunto, analizando y monitoreando escenarios, entendiendo los propósitos y que hacen esto continuamente y que una vez que están monitoreando algo, se identifica un cambio que está programado para accionarte la inteligencia artificial que accionate para tomar una decisión. Entonces, acá cambiamos a quién está siendo accionado o no. Entonces, lo que pasa es que es posible tener un equipo de agentes de inteligencia artificial. Cada uno de esos agentes en este equipo tiene una especialidad muy profunda y trabajan en conjunto para ayudarte a tomar las decisiones que van a impactar tu negocio. Entonces, este es lo gran cambio que tenemos de una inteligencia artificial común de las herramientas actuales para un agente de inteligencia artificial que sea dibujado para la necesidad específica de tu organización. Explico un poco más detalladamente. Volvemos al ejemplo de retail que hablé anteriormente. Imagínate que vamos a construir un equipo de agentes, que un agente es un especialista en hacer monitoreo de noticia macroeconómica y que va a monitorear todos los cambios en el escenario macroeconómico de los países de este retail, de donde esta empresa hay tiendas. Ujú, de esta Otro industria. agente Ujú. de esta industria, sí, perfecto. Otro agente va a recibir todos los reportes de análisis que lo primer agente ha hecho y va a entender, dado el escenario de la organización, si este cambio van a afectar los futuros proyectos o si no afectan la organización. Si lo afectan, él puede pasar para un otro agente que va a hacer modelos que va a entender lo impacto de cambio va a tener en ese proyecto y en el resultado total de la organización. Y una vez que ese agente tiene los escenarios, es posible que un otro agente haga la interacción con usted para darte todos los escenarios y y hacer una sugerencia de decisión. Entonces la decisión De continúa. reajuste, claro. Sí, entonces lo más importante que es la decisión estratégica continúa con la equipo y con la empresa, pero cómo se hacen los procesos para llegar a esta decisión se cambia totalmente porque vamos a reducir el tiempo que es necesario para hacer todo esto y podemos hacer de una forma continua que está 24 horas todos los días
monitoreando y analizando y entendiendo cómo es lo impacto. Sí, claro, porque lo que pasa hoy es que ya, el problema que pasa hoy es que ya detectamos tarde, ¿no? Tenemos Sí, una reunión por ahí, no sé, imagínense, una reunión trimestral, ¿no? De sí, consejo, ¿no? Y ahí ya estamos viendo que nuestro evita está en rojo. Decimos, este mes ya está en rojo, ¿no? Esto ya impactó, Yuri, ¿no? Ahí ya no estás gestionando tu estrategia, ya estás gestionando una consecuencia, lo que hablábamos del timing, ¿no? Entonces, lo que va a hacer este agente, ¿no? Va a ser ya proponerte un reajuste en tu estrategia porque él ya previamente analizó, ¿no? Él ya te está exacto, tocando la puerta para decir, oye, está pasando esto y tienes que reajustar, ¿no? Antes exacto. de mirar un impacto. Perfecto, perfecto. Súper, súper interesante, Yuri. Y pues bueno, muchas empresas han intentado resolver esto, ya lo vimos con dashboards, tienen esta limitación de alguna manera estructural, ¿no? Eh, y pues hay aquí algo importante, Yuri, que vale la pena también detenernos un minuto, ¿no? Estas organizaciones que tienen todo bien centralizado, que tienen sus dashboards, sus reportes, pues consideran pues, que están bien porque tienen esta visibilidad, ¿no? Pero la realidad es que el ver, el mirar, ¿no? El cómo vas en un dashboard, esto no te va a ayudar realmente a entender, ¿no? eh, no te va a explicar el por qué. Y no es lo mismo que tomar acción, que es lo que ya hablamos, ¿no? E incluso entendiendo, ¿no? Pues la decisión podría llegar ya bastante tarde, ¿no? Y pues en este caso perder la ventaja, ¿no? Y aquí traigo otra pregunta, Yuri. ¿Qué cambia realmente cuando pasamos ya de dashboards a agentes, ¿no? Ya hablamos un poquito de esta proactividad y reactividad, ¿no? Eh, pero si pudieras darme más contexto sobre esto, ¿qué pasa con este cambio? Perfecto. Otra posibilidad y una ventaja que tenéis al utilizar agentes de IA es que estos agentes son especializados y son construidos para para entender lo contexto de tu organización. Entonces no es algo que es lo mismo que solamente se copia y se cola para otro, que se reaprovecha algo que ya está pronto, que ya existe. No, va a ser una adaptación, entender cuál es el escenario de tu empresa y cuáles son las necesidades específicas de tu organización. Entonces, mesmo que hablamos de dos o tres organizaciones de retail que tienen operación en distintos países de Latinoamérica, estas organizaciones tienen estrategias y necesidades completamente Realidades distintas. diferentes, claro. Sí, completamente distintas. Lo que pasa que los agentes pueden ser nutridos con esta información y tener una respuesta muy valorosa para cada organización específicamente, porque ha sido dibujado con todo lo contexto de esta específica organización. Este es un diferencial competitivo muy grande hoy. Entonces, Ah, no estoy hablando solamente de tener nuestro sistema para hacer la ejecución de la estrategia solo, y tampoco solamente tener agentes que van a analizar escenarios y sugerir cambios, porque necesita que los dos estén integrados, porque cuando tenéis los datos históricos, lo contexto de la organización, con la capacidad y lo potencial de agentes, ahí sí tenéis un diferencial competitivo que sea construido justo para tu organización y tu necesidad. Y ya estamos empezando a sentarnos con clientes, Yuri, además proyectos interesantísimos, ¿no? Donde ellos van eligiendo también estos agentes, ¿no? Porque pensemos que son varios agentes que van a mirar ciertas informaciones y que vamos a tener un gran agente orquestador, ¿no? Que es el que va ya a darnos esta información procesada, ¿no? Y conversada entre los diferentes agentes. Entonces, ahorita ya estamos empezando algunos proyectos con clientes y justamente identificando qué para ti es importante, a qué le vamos a dar prioridad, ¿no? Y se van extendiendo estos agentes a medida, pues, de las necesidades, ¿no? Sí, Em,
Hoy vamos a dar un spoiler do que vamos demonstrar hoy, pero vamos a demostrar exactamente cómo hacemos esto. Y piensas que tener la capacidad de entrenar un time muy específico y muy especializado para hacer exactamente lo que tu organización necesita. Esto para mí es lo gran diferencial. Sí, Yuri, y ya casi vamos a llegar a este punto. Nada más, antes de pasar al siguiente punto, me gustaría ir a la segunda encuesta. ¿Qué tanto ha aumentado la complejidad de la información en tus organizaciones? Ver, hablando como de esta información que requeriríamos para ir ajustando nuestra estratégica, ¿no? Durante los últimos 5 años, ¿has percibido un aumento en el volumen y complejidad de la información estratégica que manejan? Vamos a mirar aquí qué nos dicen nuestros participantes. 75% nos dice, 88, ya subió, 88% nos dice que, ahí va, Yuri, pero sí, más del 80% nos dicen que sí, que en los últimos años este volumen de información ha aumentado significativamente. Muy bien, estimados, muchas gracias. Pues para seguir con esta conversación, Yuri, me encantaría invitar y presentar a nuestro invitado especial que nos acompaña el día de hoy. Guilherme Barbaza, nuestro CEO, se une a nuestro webinar. Hola, Karen. Hola, Yuri. Hola, Guilherme. Gracias por estar aquí con nosotros. Bienvenido. Mi placer. Gracias por la invitación. Es que ya todos estamos ansiosos, Guilherme, por conocer en la práctica cómo es que funcionan estos agentes. Sí, sí, vamos a entrar en un detalle práctico entonces de cómo todo esto que Yuri y tú están hablando, de cómo los agentes de inteligencia artificial entregan valor real al proceso de gestión estratégica, ¿no? Hablar de la teoría es muy bonito, pero esto realmente está funcionando, ¿ya no? Entonces, voy a demostrar un caso que simplificamos un poco para que sea más fácil de comprender, ¿no? Y descaracterizamos del cliente. Pero un caso de uso de una solución multiagentes de inteligencia artificial para monitoreo de las premisas que fueron utilizadas para la formulación estratégica. Entonces, estas premisas soportan los escenarios, soportan las análisis competitivas, la posición estratégica de la empresa perante el mercado, pero estas premisas son en realidad dinámicas, están a todo momento cambiando. Entonces, como ustedes ya mencionaron, es humanamente imposible continuamente monitorear todos los datos que son usados en un proceso de formulación estratégica y cuando cada dato de este está cambiando suficientemente para que sea generado una alerta de necesidad de cambio de la estrategia, ¿no? Entonces, esta solución que voy a presentar tiene este objetivo: monitorear estas premisas que soportaron el proceso de gestión estratégica y como producto, como entregable de esta solución, son alertas de necesidad de revisar su estrategia o parte de su estrategia debido a cambios de estas premisas, ¿no? Claro. Guilherme, antes de que compartas tu pantalla, Sí. para crear un poquito de expectativa, ¿nos podrías dar un ejemplo? A ver, yo soy directora de planificación estratégica en una compañía y desarrollamos un agente, ¿no?
Un ejemplo, ¿en qué me puede ayudar esta gente? Un ejemplo simple, ¿no? Podemos decir que en el proceso de formulación estratégica, durante la etapa de escenarios, donde estamos mirando para el futuro, ¿no? Podemos tener criado 3 escenarios. Un más probable, y ahí criamos el escenario económico, tecnológico y regulatorio de este escenario. Un escenario de crisis económica mundial y un escenario de crecimiento exuberante de la economía mundial. Entonces, tenemos 3. Vemos más lo anterior, Guilherme, Sí, vemos no, más un tema de es, crisis. sí. Esto ya está monitoreando qué está pasando y está más para esto do que para lo más probable, ¿no? Pero digamos que sea este el proceso, ¿no? Tenemos 3 escenarios, pero 2 polarizados y un más probable. El sistema puede estar continuamente monitoreando las premisas de tecnología, de indicadores Económicas, económicos, geopolíticas. geopolíticos, de guerras que puede impactar todo esto, no solamente los indicadores directos, pero indicadores indirectos que pueden culminar en una crisis económica o una exuberancia económica, ¿no? Y estos agentes pueden continuamente estar dando señales de, mira, inteligencia artificial está cambiando la productividad de las industrias. Esto puede direccionar a más para ese escenario. Entonces, si esto está así confirmando, va a llegar a un punto que esta solución multiagentes va a generar una alerta y decir, mira, trazamos nuestra estrategia para el escenario más probable, pero está ahí tal vez un sinalizador de un escenario de exuberancia. Entonces, Hay que revisar, hay que hay que ajustar. revisar. Entonces, un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Podemos entrar en otros detalles de Sí, nuevas claro. tecnologías, de productos sustitutos que van a impactar la análisis de competitiva, por ejemplo, o monitorear posicionamientos de la competencia, de ocupación de mercado y decir, mira, esto es algo nuevo y va a impactar sus premisas estratégicas. Entonces, revise, o no necesariamente revise, pero siempre hay un humano al medio, ¿no? Claro, claro. Entonces, es una alerta para que este humano evalúe la estrategia frente a estos cambios que son relevantes para esta empresa, para el contexto de esta empresa en particular. Entonces, este es Perfecto. un tema que Yuri mencionó, ¿no? Que estos sistemas no son genéricos. No es un sistema que va a ser usado por cualquier empresa. Va a depender del proceso de formulación de cada empresa, del contexto de cada empresa, de la industria de cada empresa. Muéstranos, Entonces, Guilherme, para que nos quede bien claro sí, cómo es que se va orquestando esto. Creo que con lo que vas a explicar va a quedar mucho más claro que es todo lo que hacen estos agentes. perfecto. Entonces, estoy acá compartiendo mi pantalla con ustedes. Esta ya es una herramienta de orquestación de agentes de inteligencia artificial. ¿Ok? Entonces, acá puedo crear toda relación entre estos agentes y, déjame, disculpe, este, eh, y cómo cada agente genera su propio producto y alimenta el próximo agente con este producto al fin para generar los alertas de necesidad de revisión de la estrategia. Entonces, cada
caja acá es un agente de inteligencia artificial con un propósito específico, ¿no? Entonces, cada caja de estas tiene un propósito específico. Y antes que yo entre en el detalle, solo quería mostrar estos dos grandes blocos. Este lado va a trabajar el monitoreo de información externa, consolidación de esta información y análisis de esta información. En cuanto a este grande bloque, es un bloque de generación de contexto. Es un bloque que va a especificar las particularidades de cada empresa, cada organización, ¿no? Porque una información como la tasa de interés aumentó significativamente. Esto puede ser relevante para una empresa que está muy apalancada en financiamientos, pero nada relevante para una empresa que no tiene deudas, ¿no? Claro, claro. Entonces, este bloque va a traer toda la información de contexto de esta empresa o de esta organización y este bloque va a asimilar los datos, el contexto generado para buscar información externa y detectar qué es relevante para aquel contexto. Y dentro de este contexto interno, Guilherme, quiero entender que vamos a tener también todos los inputs que tenemos en nuestra herramienta, en nuestro ecosistema de gestión estratégica, ¿no? Perfecto. ¿Cómo han sido mis metas? Si he llegado a metas, si tengo planes de acción, si han sido exitosos, si no han sido exitosos, cómo se ha comportado todo esto, ¿no? Perfecto. Entonces, esto ya es el primer bloque acá de nuestro sistema de multiagentes, ¿no? Entonces, el primer agente hace exactamente esto. Él va a buscar datos respecto la formación estratégica de aquella empresa en específica, ¿no? Entonces va a buscar datos. Acá está una conexión externa y esta conexión externa está buscando datos en Actio, en el software de gestión estratégica de la empresa. Entonces, este primero agente básicamente hace esto. De tiempos en tiempos busca los datos y alimenta el flujo con los datos existentes de la formulación estratégica corriente, ¿no? Após tener estos datos, esta información, hay un bloque de categorización de esta información para ayudar a procesar esta información y un bloque de alineación estratégica y agente de performance y alineación estratégica. Entonces, mira aquí, yo cuando doy 2 clics, él abre este agente y hay una serie de configuraciones que puedo hacer para que yo instruya el agente o qué él debe hacer, ¿no? Entonces, este agente va a buscar datos de memoria. En este caso, esta memoria está veniendo de aquel gran bloque generador de contexto. Entonces, él está buscando todo este contexto generado por datos internos de finanzas, de cadena de Cadenas de valores, valor. de operación, de personas, ¿no? Entonces, todo este contexto generado está alimentando este agente. Hay instrucciones internas acá de que este agente debe hacer, como un prompt, ¿no? Que va a procesar encima de este contexto que fue creado. Va a usar datos de agentes previos y alimentar otros agentes con un output de datos
de este agente específico. Y puedes escoger el modelo que va a usar para procesar esta información y tomar decisión basado en esta información. Ahora, ¿Ok? estos modelos, ¿es siempre ChatGPT o podemos utilizar algunas otras tecnologías? Podemos utilizar otros modelos, no solamente modelos de LLM, no de Large Language Models, pero también modelos más especializados. Entonces, acá podemos incluso usar modelos pequeños o medianos, pero especializados que son muy buenos en hacer aquella actividad tarea. específica, aquella tarea específica, ¿no? Entonces, en este ejemplo tenemos apenas ChatGPT, pero puede ser cualquier uno. Yuri, incluso puede comentar más sobre esto, porque eres el especialista, ¿no? Y sí, este es un ejemplo que traemos para demostrar, pero lo que pasa es que cuando empezamos a hablar con los clientes para dibujar cuál es la solución específica para tu organización, vamos a entender cuál es el propósito, es sugerir lo que más haga sentido para este caso. Entonces, podemos conectar todos tipos de modelo que sea ah, que sea más adecuado para cada propósito. Perfecto. Entonces, cada agente tiene memoria que puede buscar datos, puede utilizar herramientas, como ejemplo, nuestra herramienta de gestión estratégica, para buscar datos, para hacer una ejecución de una tarea específica con herramientas externas y usar modelos que van a ejecutar las orientaciones que están acá dentro de cada agente de estos, ¿no? Entonces, después que colectamos todo, vamos a tener los agentes de monitoreo efectivo, ¿no? Como un agente de escenario económico que va a conectar a, puede Las ser tendencias del páginas, mercado. websites externos buscando continuamente datos y alimentando la orientación que tiene ahí dentro en su prompt y generando información para el próximo agente. Entonces, aquí tenemos escenarios económicos, tecnológicos, de la perspectiva de análisis competitiva, ¿no? Análisis de mercado o de poder de negociación de compradores, por ejemplo, o poder de negociación de proveedores, o monitoreo de inteligencia competitiva de productos sustitutos potenciales, ¿no? Entonces, cualquier que sea el modelo de análisis de competitividad, puede traer los datos que alimenta este modelo para acá y continuamente monitorearlos, ¿no? Y hay también un agente acá para posición estratégica. Entonces, acá posiblemente estaría conectado a sites de competencias de empresas competidoras o de asociación de segmentos empresariales, ¿no? Para ver qué son las tendencias, qué está siendo publicado, para ver si hay cambios de posición estratégica de la competencia, ¿no? Hay acá un agente apenas para consolidar todos esos datos y nuevas informaciones y identificar qué es relevante, porque hay muchísima información, pero qué es realmente relevante y que debe ser llevado a un humano para analizar, ¿no? Hay un agente acá apenas para garantizar la calidad de esta información que va a ser repasada y un agente que va a generar una acción efectiva que es disparar una alerta para el humano diciendo, mira,
necesita evaluar este punto de su estrategia dado este cambio que hubo en las premisas, ¿no? Entonces acá nuevamente, esta parte acá del tool, podemos vincular a nuestro propio software para que, al software de Actio, para que dentro del software de gestión estratégica pueda aparecer las notificaciones de necesidad de reevaluación de algún punto de la estrategia. Entonces, este modelo todo puede estar continuamente siendo ejecutado y de la parte del profesional de gestión estratégica o del gestor de una empresa, o que él va a estar viendo es apenas la notificación de qué es relevante para que tú lo evalúes y tome acción si necesario, ¿no? Claro. Entonces, esto todo no es necesario humanos hacerlo. No, ahí conté más o menos, no sé, como son como 18 agentes, ¿no? O sea, necesitaríamos un equipo de 18 personas, pero que estén 24/7 trabajando y analizando información. Exacto. Es eso. Guilherme, se nos acaba el tiempo. No veo dudas en el chat, pero me gustaría dejar algo muy claro, Guilherme. Estamos listos, ¿no? De hecho, ya estamos trabajando con algunos clientes en agentes, tanto para estrategia, también ya en riesgos, ¿no? Y bueno, y cuando se combinan dos módulos, estrategia y riesgos y con agentes, bueno, esto es una máquina virtuosa. Estamos listos para sentarnos con ustedes, para platicar cómo estos agentes pueden entregar valor en sus organizaciones y en la ejecución de su estrategia. Y Brenda se va a estar comunicando con ustedes también. Por favor, no olviden llenar el feedback